San León I, el Magno o el Grande, nacido en la Toscana, en el año 390 y fallecido en Roma, el 10 de noviembre del año 461, Papa número 45 de la Iglesia Católica, de feliz memoria, desde el año 440 hasta el año 461. Sermón octavo. De la Pasión del Señor. 59. Voluntariedad del sacrificio de Cristo. Actitud de Pilatos y de los judíos. Fruto del sacrificio de Cristo. Virtud de la Santa Cruz, exaltación de la Santa Cruz, 14 de septiembre. Habiendo explicado, queridos hermanos, en el sermón anterior, los acontecimientos que precedieron al prendimiento del Señor, resta ahora tratar, con la ayuda divina, de los sucesos de la misma pasión, conforme habíamos prometido. Pues como el Señor declaró en las palabras de la oración del huerto, tenía verdadera y plenamente la naturaleza humana y la divina, declarando de dónde procedía el que no quisiera padecer y de dónde el que quisiera, y venciendo el miedo de la debilidad y reforzándola con la grandeza de su valor, determinó ejecutar su decisión eterna y opuso al diabólico furor que obraba por medio de los judíos, la forma de siervo que no tenía pecado, para que tramitara la causa de todos, quien tenía nuestra misma naturaleza, aunque libre de culpa. Arremetieron, pues, contra la verdadera luz, los hijos de las tinieblas, y usando teas y linternas no pudieron librarse de la noche de su infidelidad, porque no comprendieron al autor de la luz. Apresan a quien estaba dispuesto a dejarse prender y conducen a quien deseaba ser conducido, más que si quisiera resistirse, nada podrían desde luego ofenderle las manos sacrílegas, pero así se retardaría la redención del mundo y no podría salvarnos, sin padecer quien por todos debía morir. Permitiendo, hiciesen con el cuanto el furor del pueblo clamaba, entre injurias de los sacerdotes es conducido a Anás, suegro de Caifás, y después remitido de Anás a Caifás. Luego acusado con necias calumnias y después de las falsedades inventadas por testigos sobornados, es llevado al tribunal de Pilatos, por transmisión de los pontífices. Estos pisotean el derecho divino y claman que no tienen otro rey fuera del César. Juan 19:15. Y como súbditos de las leyes romanas, reservan todo el juicio al poder del presidente, buscando en él al ejecutor de su crueldad en vez del árbitro del proceso. Presentaban a Jesús atado con fuertes ligaduras, herido con abundantes puñadas y bofetadas, obscurecido de salivazos, condenado anticipadamente a voces, para que con tales antecedentes no se atreviera Pilatos a absolver a quien tantos querían ver perecer. La historia nos dice que ni halló culpa en Cristo ni tuvo valor para sostener su sentencia, y el mismo juez que le proclama inocente es el que le condena, entregando al pueblo malvado la sangre del justo, a pesar de que por el testimonio de su propia conciencia y por el sueño de su esposa, conocía que debía abstenerse de ello. No limpian el alma manchada el lavatorio de manos ni con mojar los dedos se purifica lo que perpetra un pensamiento sacrílego. Sobrepasó al pecado de Pilatos el crimen de los judíos, que aterrorizaron a aquel con el nombre del César, y después de reconvenirle con palabras biliosas, le empujaron a cometer su maldad. Pero tampoco él se vio libre de reato por cooperar con los sediciosos y dejar su propio parecer abrazándose el crimen ajeno. Pues lo que Pilatos, queridísimos, vencido por la hazaña implacable del pueblo, permitió, fue para deshonrar a Jesús con muchos escarnios y vejarle con desconsideradas injurias y el presentarle además azotado, coronado de espinas y vestido de burlas a la vista de los escribas y de los sacerdotes, era pensando poder aplacar los ánimos de sus enemigos, para que saciado ya su odio y envidia no insistiesen en perseguir a quien de tan diversos modos veían afligido. Más como se inflamase la ira de los que vociferaban que perdonase a Barrabás y condenase a la pena de cruz a Jesús y se repitiese con bramido inigualable por las turbas su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:25. Consiguieron al fin aquellos inicuos, para su daño, lo que tan insistentemente exigían, cuyos dientes, como testificó el profeta, eran armas y flechas y su lengua espada afilada. Salmos 56:5. En vano guardábanse de crucificar con sus propias manos al Señor de la Majestad,
contra quien arrojaba las mortales saetas de sus voces y los envenenados dardos de sus palabras. Sobre vosotros, falsos judíos y sacrílegos príncipes del pueblo, cae todo el peso de este crimen. Y aunque la crueldad del crimen alcance también al presidente y a los soldados, el conjunto del suceso os acusa a vosotros. Y cuando en el suplicio de Cristo pecó Pilatos con su sentencia y la cohorte con su ejecución, esto mismo os hace más dignos del odio del género humano, pues por las acometidas de vuestro arrebato no pudieron ser ellos inocentes, a pesar de no complacerles vuestra maldad. Entregado, pues, el Señor al capricho de los sayones, para reírse de su dignidad real, le ordenan que cargue con el instrumento de su suplicio, para que se cumpliera lo que ya había previsto el profeta Isaías, al decir: He aquí que nos ha nacido un niño y se nos ha dado un hijo, cuyo imperio encima de su hombro. Al llevar, por tanto, el Señor el madero de la cruz, que había de convertir en cetro de su poder a la vista de los impíos, era un gran escarnio, pero revelaba un admirable misterio a los fieles, porque el gloriosísimo vencedor del diablo y poderosísimo destructor de las potestades enemigas, con hermoso continente portaba el trofeo de su triunfo y en los hombros de su invencible paciencia, llevaba la señal de nuestra salvación, para que la adoraran todos los reinos, como si ya entonces diese fuerzas con aquella figura a todos sus imitadores y les dijera: Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10:38. Yendo con Jesús las turbas hacia el lugar del tormento, hallaron a cierto Simón Cirineo, para poder entregarle el leño de la cruz del Señor, y así poder simbolizar también con este hecho la fe de los gentiles, para los cuales el leño de la cruz no sería confusión, sino gloria. No fue, desde luego, casual, sino simbólico y misterioso, que mientras los judíos tan cruelmente trataban a Cristo, encontraran un extranjero que se compadeciera de él, según dice el apóstol: Si padecemos con él, también con él reinaremos. Romanos 8:17. No siendo sometido al sagrado oprobio del Salvador ningún hebreo ni israelita, sino un extraño. Por este traslado de la circuncisión a los incircuncisos, de los hijos carnales a los hijos espirituales, pasaba la propiciación del Cordero Inmaculado y la plenitud de todos los misterios. Ciertamente, como dice el apóstol, nuestra Pascua es Cristo inmolado. 1 Corintios 5:7. El cual, ofreciéndose al Padre como nuevo y verdadero sacrificio, no en el templo, que ya había dejado de merecer respeto, ni dentro de la ciudad, que había de ser destruida por su crimen, sino fuera y apartado de las murallas, fue crucificado, para que cesando la figura de las antiguas víctimas, la hostia nueva fuese puesta en nuevo altar, y la cruz de Cristo fuese el ara, no del templo, sino del mundo. Al ser levantado, amadísimos, Cristo en la cruz, no os limitéis a ver en él lo único que veían los impíos aquellos, a quienes se dirige Moisés cuando dice: Tu vida estará como suspendida ante tus ojos y temerás día y noche y no creerás en tu vida. Deuteronomio 28:66. La presencia del Señor crucificado no podía sugerirles más que el pensamiento de su propio crimen, llenándose, por tanto, de temor, no por el que se alcanza la verdadera fe, sino el que atormenta las conciencias culpables. Nuestra alma, iluminada por el Espíritu de verdad, recibe con libertad y pureza de corazón la gloria que la cruz irradia en el cielo y en la tierra, y entiende con la agudeza interior lo que dijo el Señor al hablar de la proximidad de su pasión. Se acerca la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Juan 12:23. Y después: Ahora dijo, mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, líbrame en esta hora. Y porque he llegado a este trance, Padre, glorifica a tu Hijo. Juan 12:27. Y como se oyese la voz del Padre del cielo, que decía: Te he glorificado y te glorificaré, contestando Jesús a los circunstantes les dijo: No se ha dejado oír por mí esta voz, sino por vosotros. Ahora llega la hora de juzgar al mundo,
y el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Juan 12, 28-30. Oh admirable poder de la Santa Cruz. Oh inefable gloria de la pasión. En ella podemos considerar el tribunal del Señor, el juicio del mundo y el poder del crucificado. Oh, sí Señor, atrajiste hacia ti todas las cosas cuando teniendo extendidas todo el día vuestras manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde, el mundo entero comprendió debía rendir homenaje a vuestra majestad. Atrajiste a ti todas las cosas cuando todos los elementos proclamaron en unánime sentencia el crimen execrable de los judíos, cuando al oscurecerse los lúminar del cielo y trocándose en tinieblas la claridad del día, la tierra tembló asimismo con extrañas sacudidas y toda la creación se negó a servir a aquellos impíos. Atrajiste a ti todas las cosas cuando rasgó el velo del templo y el Sancta Sanctorum rechazó a sus indignos pontífices, como indicando que la figura se convertía en realidad, la profecía en revelaciones patentes y la ley en evangelio. Atrajiste a ti, Señor, todas las cosas para que la devoción de todas las naciones de la tierra celebrase como misterio revelado y abierto lo que se practicaba entre sombras de figuras en el único templo de Judea. Ahora, efectivamente, el orden de los levitas resplandece con mayor brillo y la dignidad sacerdotal tiene una mayor grandeza, y la unión que consagra a los pontífices una mayor santidad, porque tu cruz es la fuente de todas las bendiciones y la causa de todas las gracias, y por ella los creyentes sacan de la debilidad fuerza, gloria del oprobio y vida de la muerte. Ahora, al cesar también toda clase de sacrificios carnales, toda especie de hostias, la sola ofrenda de tu cuerpo y sangre vale por todo lo anterior, porque tú eres el verdadero Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Juan 1:29. Y así cumples en ti todos los misterios, y como un solo sacrificio suple a todas las víctimas, así se hace un solo reino de entre todas las naciones. Confesemos, amadísimos, lo que el bienaventurado Maestro de los Gentiles, el apóstol Pablo, declaró con palabras gloriosas, diciendo: fiel palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores. Y aquí radica lo maravilloso de la misericordia de Dios para con nosotros, que Cristo no murió por los justos, ni por los santos, sino por los malos e impíos, y al no poder recibir el suplicio de la muerte la naturaleza divina, tomó, sin embargo, al nacer como nosotros, lo que poder ofrecer por nosotros. Ya anteriormente, amenazaba nuestra muerte con el poder de la suya, diciendo por el profeta Oseas: oh muerte, yo seré tu muerte y seré también quien te devore, oh infierno. Oseas 13:14. Se sometió a las leyes de la ultratumba muriendo, pero resucitando las derogó, y hasta tal punto echó por tierra la perpetuidad de la muerte, que de eterna la hizo temporal. Y así como todos mueren en Adán, así todos tomarán vida en Cristo. 1 Corintios 15:22. Cúmplase por consiguiente lo que el apóstol Pablo dice: que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por todos y ha resucitado. 2 Corintios 5:15. Y porque lo viejo pasó y todo se ha hecho nuevo, nadie continúe en la vejez de la vida carnal, sino todos, adelantando de día en día, por una piedad mayor, renovémonos. Aunque uno sea muy santo, puede, sin embargo, mientras está en esta vida, mejorarse y superarse. Mas quien no adelante, retrocede, y quien nada adquiere algo es lo que pierde. Hemos de correr por tanto por los caminos de la fe, por las obras de misericordia, por el amor de la justicia, para que celebrando espiritualmente el día de nuestra redención, no con la levadura añeja de malicia e iniquidad, sino con los ázimos de sinceridad y verdad. 1 Corintios 5:8. Merezcamos participar en la resurrección de Cristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece el rosario tradicional completo todos los días, de ser posible. Sancte Leo Magné, ora pro nobis.